de formación y capacitación. Y pues estuve recientemente también con el proceso que estuvieron haciendo hace poco para Medellín. Entonces, pues como lo mencionaba Sandrita, la idea es que en estos espacios conjuntos podamos estar pues todas las personas que formamos parte de pues del comité de convivencia desde los diferentes centros de trabajo y que nos podamos pues en articular en la información, en las actualizaciones que salen, normativas, en algunos tips o herramientas que desde la experiencia que ya tiene el comité podamos digamos que hacer un buen provecho de eso y compartir estas experiencias con nuestros compañeros de los comités en este caso Medellín. La idea es que en estos espacios siempre tengamos temas que sean vigentes, que sean actuales y que claramente sean de interés y de competencia para el fortalecimiento de nuestras cualidades como miembros del comité. Entonces, bajo la solicitud que me realizaban desde la universidad, pues el tema que vamos a abordar es muy vigente y que corresponde y encaja muy bien con las competencias que nosotros vamos a ir formándonos en el transcurrir del año y pues siempre. Entonces como les mencionaba, tanto en el comité en Bogotá como en Medellín, la idea es que podamos siempre hacer una apertura a partir de casos de discusión, porque siento que allí es en donde más despejamos dudas, aclaramos cosas, entonces voy a proyectar primero pues los casos, creo que es una dinámica que ya implementamos en la sesión anterior y que puede funcionar muy bien para lo que vamos a estar abordando hoy nuevamente. Entonces, voy a compartir también acá en el registro. Este es un registro de asistencia de la ARL, y lo estoy compartiendo allí en el chat. Entonces, para que porfa puedan ir diligenciándolo también y no se les pase llenar este registro de asistencia. Ahora sí voy a compartirles la pantalla. Son casos de discusión. Recuerden pues que como tal no hay una respuesta correcta o incorrecta o algo por el estilo, sino que la idea es que a partir de estos análisis de casos podamos abrir la discusión y generar un análisis que nos permita fortalecer nuestras competencias o nuestras dinámicas a nivel de la gestión interna del comité de convivencia. Entonces voy a proyectar y tan pronto ustedes estén viendo ya mi pantalla, les agradezco me confirmen. Bueno, creo que ahí ya. Sí, ya se ve. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, mi nombre es William Rodríguez, de profesión psicólogo, con algunos estudios de especialización en psicología social y en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta actividad vamos a hacerla de esta manera. Vamos a encontrar diferentes casos. La idea es que de pronto libremente cualquiera de los que estamos en este momento puedan leer el caso y entre todos lo vamos a conversar. Las actividades o el caso puede ser, la posible clasificación puede ser o un posible caso de acoso o es una situación o una conducta inapropiada o es un caso adecuado o es una situación adecuada en el contexto del trabajo. ¿Listo? Entonces, estos son los posibles casos tipo semáforo. Entonces, posible acoso, inapropiado o adecuado. Entonces, vamos con el primero. Entonces, ¿quién nos ayuda leyendo para todos este primer caso? Si quieres yo. ¿Quién? Dale. Un jefe escribe mensajes fuera del horario laboral exigiendo respuesta inmediata. Bien, ese sería nuestro primer casito. Siempre vamos a encontrar situaciones así muy, muy concretas, específicas. Y teniendo en cuenta este primer contexto, ¿qué opinan? Ahí estaríamos teniendo en cuenta nuestras posibles situaciones. Recuerden, inapropiado, adecuado o posible acoso. Entonces, ¿qué opinan? Levanten su mano, escriban en el chat, abran su micrófono. Claro que me parecería más chévere, un poco más cercanos y abren su micrófono y lo... Yo considero que es inapropiado. Luisa dice, considera que es inapropiado. Gracias. ¿Los demás? También, ¿Qué opinan? también, Sí, inapropiado. Yo, inapropiado. Igual. inapropiado. Luisa, Aunque si se repite Luisa muchas veces, Fernanda. sí podría ser acoso. Ok, Sí, pienso bien, lo mismo. excelente análisis Ujú. también.
Sí. Si ya es algo que se convierte en reiterado, vamos a ver qué nos dice por acá. En efecto, muy bien, es una situación que podríamos considerar como comité inapropiada, puede generar presión laboral, afectar el derecho a la desconexión y convertirse en en una conducta que podría generar hostigamiento si es constante. Entonces, cuando ya la conducta se reitera, como lo acaban de mencionar acá en el comité, si es una conducta que ya empieza a repetirse y repetirse y repetirse, entonces ya cambiaría su clasificación. De momento, primeramente, en una sola ocasión, podríamos decir, es una conducta que puede ser inapropiada. Sin embargo, podríamos ya ver, está afectando el tema de la desconexión y se está reiterando, entonces ya cambiaría su connotación o su clasificación. Muy bien, excelente, comité. Entonces vamos con el siguiente caso. ¿Quién nos ayuda leyendo este? Yo lo hago. Un compañero Dale. hace bromas constantes sobre la apariencia física de otro. Ok. ¿Este cómo lo clasificarían? E inapropiado también. Creo que también depende, si es muy reiterativo, pues ya. Porque digamos que a veces entre confianza entre compañeros se pueden dar esas cosas, pero ya si es un tema que puede ser hostigamiento, ya pasaría también ser a un tema de acoso, ¿no? Pues considero yo. Acá Listo, dice John, constante. gracias. Dice Luis constantes. dice que hay constancia, puede ser acoso. ¿Qué Acoso. opinas tú, María Alejandra? ¿Lo Que, clasificarías como un posible acoso? mm, ¿O qué pues opinas? sí, o sea, yo creo que depende de la relación que tengan, pero si esas bromas afectan a la persona, afectan que él quiera volver al trabajo y eso, pues yo pienso que sí puede ser acoso. Ok, perfecto, muchas gracias por tu análisis, María Alejandra. Los demás, ¿cómo lo clasificamos? Bueno, vamos a revisarlo entonces. En efecto, estaríamos ante una reiteración, hay una constancia. Entonces, las burlas repetitivas pueden constituir o constituirse como un maltrato laboral y afectar la dignidad y el bienestar emocional. Ocurre algo y de pronto al interior de los comités nos puede llegar a uno digan, no, pero es que es una situación que entonces nos vamos dando cuenta que comienza a aparecer mucho más algo, no hay confianza, simplemente se acción de. Lo importante es dejar muy en claro el mensaje de que toda conducta que esté relacionada a herir a partir del postura política, manera de pensar, que sea considerada como broma en el fondo, podría afectar significativamente el bienestar emocional o la dignidad del otro. Entonces allí, clave que nosotros tengamos como esa para identificarlo, porque muchas veces en los textos laborales los casos empiezan a identificarse o empiezan a agudizarse cuando pasó de que era una broma y era algo que la persona no asumía como algo negativo, cuando la reiteración empieza a persistir y allí es en donde viene como tal el conflicto. Entonces tenemos que tener principal agudeza en ese tipo de casos y sensibilizar en torno a eso. Vamos con este. ¿Quién nos ayuda leyendo este? Yo lo leo. ¿Vale? Un líder excluye siempre a una persona de reuniones importantes. ¿Cómo clasificaría ese caso, Luisa? Acoso. Lo clasificarías como acoso. Gracias, Luisa. ¿Los demás qué opinan? ¿Cómo clasificamos este caso? Sí, Hola, yo buenos también, días. posible acoso. Yo también lo pensaría como acoso, pero entonces quisiera como aprovechar ese caso para hacerte una pregunta. Y es que en la modificación normativa, es que se me pasa el número de la norma, pero pues la que regula el ¿Los comités acoso, o no, la es de la que yo 24? en el marco del código, me parece que es el que hace unas modificaciones al código laboral
se indica que Ah, no tiene que, para que se configure el acoso laboral, no se requiere de una repetición ni de una constancia, sino que con la mera ejecución, una vez, esto podría considerarse como acoso. Digamos que eso es de lo normativo, pero ya desde lo práctico, ¿cuál debería ser la interpretación que el comité debiera darle o cuáles son los elementos que circundan esa nueva norma o esa actualización normativa? ok, esa pregunta es súper importante en la medida en que en el tema que vamos a abordar hoy vamos a precisar ello. Y cada situación va a ser muy específica, va a ser muy concreta. Eh, Ahí en la resolución que tú mencionas, bueno, hubo dos recientemente, una en el 2025 y una en el 2024 que trajeron actualizaciones en relación a cómo interpretamos las situaciones o conductas de acoso, tanto de acoso laboral como de acoso sexual en los contextos o violencia sexual en los contextos de trabajo. Y en efecto, sobre todo para los casos que tienen connotación de acoso sexual en el trabajo, no hace falta una reiteración para que sea configurado como de acoso. Entonces, esa es la primera que debemos tener en cuenta, sobre todo para el tema de la reiteración y en contextos donde estamos frente a un posible caso de acoso sexual. No hace falta una reiteración para que pueda ser atendida o clasificada. Y ya, de hecho, la resolución, no, ahorita voy a precisar en ello, porque es importante que para los comités pues que quedemos muy en línea con el tema del acoso sexual, ya que en la más reciente resolución del año pasado del ministerio, al tener este tipo de conductas en relación al acoso o la violencia sexual, al no tratarse de conductas que sean sujetas de una conciliación, no son competencia o del alcance de nosotros como comité de convivencia. Ya las organizaciones lo que deben es estructurar un proceso interno que sea adelantado directamente por el área de gestión humana o la dirección general o quien haga sus veces o el área legal para poder orientar a las personas en relación a estos casos. Y lo mismo ocurre no solamente con el acoso, que tenga casos de posible acoso sexual en el trabajo, sino que hay otro tipo de conductas que ya podrían empezar a tipificarse. Eh, y en este caso específico que ponemos, para que si ya lo podamos clasificar, a veces es parte de escuchar la comunicación. Un líder excluyó a una persona importante de una reunión importante para el equipo de trabajo. Ocurrió una sola vez y tal vez en la investigación o en la escucha nos demos cuenta que tal vez fue un error humano y no pude copiarlo en el correo o en ese momento no vi algo como que fuera crítico y por eso no estuvo citado o citada. Entonces, pues si ocurre en un solo contexto una única vez, podríamos decir, faltan elementos que nos puedan dar luces en relación al caso. Por eso es tan importante cuando ya tengamos o recibamos el caso, poder escuchar mucho más en profundidad lo que la persona nos vaya a narrar. Y ya cuando tengamos el espacio con la otra persona en conciliación, pues también poder profundizar y nosotros podamos ir haciendo como ese ejercicio de conciliación. Entonces aquí es clave siempre no solamente quedarnos con lo que nos llega a veces por correo electrónico, por escrito, sino poder profundizar. Y eso pues lo hacemos entre una opinión conjunta, no, por eso no hacemos, siempre debe haber quórum y siempre debemos revisarlo en un grupo amplio, mínimo, para que no tengamos de pronto una visión, más bien tengamos una visión mucho más amplia de la situación. Entonces esa sería como tal la recomendación. Y ya ahorita cuando pasemos de los casos a la normatividad, pues voy a profundizar un poco más en lo que nos pregunta Paola. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué opinan sobre este caso? Que Y sí, en el gracias. contexto pequeño, y en este contexto chiquito. Sin embargo, aquí hay algo importante y es que sí, entonces ya partimos del hecho de que es una situación que ha venido presentándose a partir de un tiempo específico, un tiempo determinado. Entonces, ¿qué opinan? ¿Es una situación inapropiada o es un posible caso de acoso? Yo creo que es un posible caso de acoso porque además dice que siempre. Ajá, gracias Sí, María. siempre no Entonces, creo que sea un error. No, no creo que es que en todas las reuniones esa persona no tenga que estar.
O sea, sí, no. Exactamente. Entonces, basados en ese pequeño contexto, podemos decir lo siguiente, y es que la exclusión reiterativa puede considerarse una persecución o entorpecimiento laboral. ¿Por qué exclusión o persecución o entorpecimiento? Porque puede que esas reuniones sean insumo que necesito para poder llevar a cabo bien mi tarea, mi trabajo para lo cual fui eh, contratado o contratada, eh, y está después direccionado a ese tipo de conductas, a entorpecer la labor, a generar una especie de persecución en el contexto del trabajo. Entonces, pues hace parte como tal de lo que nosotros revisamos basados en la ley 1010. Vamos con este otro caso. ¿Quién nos ayuda leyendo este caso? ¿Qué opinan de este casito? Un colaborador felicita respetuosamente a otro por su trabajo. Y según las categorías que tenemos de o es un posible acoso, o es inapropiado, o es apropiado, ¿en cuál clasificarían? Yo considero que inapropiado porque está felicitando a otra persona por un trabajo que no realizó. Inapropiado, nos dice Luisa. No, Bueno, pues yo ahí me permito hacer no, yo una entiendo, es claridad por que el trabajo que él sí hizo, ¿no? ajá, lo está Sí. reconociendo, está diciéndole Porque yo buen pensé trabajo, y si es un trabajo que hizo. Entonces, ¿qué opinas que debemos gestionar como comité? No, es apropiado, ¿no? Pues Está apropiado, es una conducta que es lo que esperamos en el contexto del colegaje, el compañerismo, un buen ambiente y clima laboral. Entonces acá simplemente pues es una conducta apropiada, positiva, fortalece el reconocimiento y fortalece de fondo el clima laboral. Entonces ese ejercicio de reconocimiento es súper importante y es hacia allá, es un poco hacia la reflexión que vamos a estar haciendo al fin. Vamos con este. Un compañero insiste repetidamente en invitar a salir a alguien que ya dijo no. ¿Cómo lo clasificaríamos? Posible acoso. Lady dice posible acoso. Gracias, Lady. ¿Y los demás qué opinan? Yo también digo posible acoso. Posible acoso, dice Luisa. sí. María Alejandra, de acuerdo Pero con... entonces no sé si en ese caso es acoso sexual y nosotros no somos competentes. Ah, buena pregunta, buen aporte. Entonces ahí que debemos tener en cuenta. Estaríamos frente a una situación de un posible acoso. Ahí recuerden que siempre nuestra célebre será posible en todo, en nuestras actas, en nuestros informes, en todo, porque nosotros de fondo no definimos si es o no, sino que conciliamos. Entonces, en casos no solamente de la connotación del acoso sexual, porque pues esto lo hace ya es un juez laboral o lo hace un inspector o inspectora del trabajo. Entonces, en este caso hay una cosa importante. Cuando existe una insistencia después de una negativa, puede configurarse como un acoso sexual laboral. Entonces, si en ese detalle un poco más contado, nosotros identificamos que pues ya el tema tiene es una connotación de una situación de acoso sexual o de violencia sexual, nosotros pues lo que hacemos es, y esto lo conversamos justo antes de poder tener este encuentro acá entre todos. Como caso en el Comité de Convivencia Laboral, nosotros de pronto recibimos una carta, una comunicación, un correo con una situación que describe unos eventos más bien de connotación de acoso sexual. Lo que procede para nosotros es poder igualmente escuchar a la persona. Hacemos un encuentro en donde vamos a mencionar que entendiendo la naturaleza de lo que reporta en su documento o en su carta, nosotros como comité no somos competentes para poder adelantar este proceso, ya que nuestro rol y función es netamente conciliatoria y las conductas que la persona está reportando no son sujetas de
una conciliación, por lo tanto lo vamos a direccionar con el área de la dirección del talento humano. En las empresas usualmente va hacia la dirección del talento humano, al área legal, o va directamente, es un caso que debe ser gestionado por la dirección general, pero casi siempre es a través del talento humano, porque en talento humano es en donde está el procedimiento del protocolo que le van a indicar a la persona. Bueno, en estos casos, ya talento humano lo que debe hacer es estos y estos procesos a partir del reglamento interno del trabajo. Entonces, bueno, todos esos elementos, pero nosotros sí debemos dejar pues constancia de que recibimos un caso a través de nuestro correo electrónico. Este caso tenía estas y estas descripciones y se le direccionó a la persona a que su caso, pues teniendo en cuenta nuestro alcance y competencias, pues no puede ser gestionado por nosotros y que va a ser directamente tratado por el área de talento humano, quien le va a dar las indicaciones. Nosotros debemos dejar siempre eso en nuestros seguimientos por escrito, porque esto es lo que permite ver que de pronto no pase como que miramos para otro lado y no nos corresponde, sino que direccionamos a la persona. Le dijimos a la persona con quién debía hablar o comunicarse. ¿Vale? Entonces tengan eso siempre muy presente. Si ya en este caso que estamos viendo acá pequeño, si ya lo vemos que es un caso más bien de connotación de un acoso sexual en el trabajo, pues no somos competentes y ya lo vamos a ver específicamente en la resolución. ¿Listo? Em, y ya este es un poco más amplio para finalizar este primer espacio como de casos y de aproximación a situaciones. ¿Qué conductas, esta es una pregunta abierta para todos, qué conductas creen que hoy están más normalizadas en los ambientes laborales? Que claramente, pues conductas que sean contrarias a una sana convivencia, contrarias a un buen clima laboral. Entonces, ¿cuál creen que podríamos estar ahí sensibles de que después estén presentes en las empresas? El escribir fuera del horario laboral. Ok, Lady, viene, buen ejemplo. Escribir fuera de los horarios o jornadas laborales. ¿Cuál otra conducta? No sé, de pronto las bromas, porque pues depende, como que si las personas se hacen chistes o son amigas o lo que sea, no sé, puede pasar eso, ¿no? Pero uno no sabe cómo se siente la otra persona cuando le hacen comentarios acerca de su físico o algo así. Exacto, hace poco tuve una experiencia justamente em, en una empresa y es un contexto del sector de obras civiles y construcción y ese tipo de casos. Entonces, es un ambiente en el que casi siempre todo es bromas, ¿sí? Lo pongo entre comillas. Entonces, bromas en relación a su apariencia física, a todos los comportamientos que se... Entonces, es un contexto que es muy sensible de poder presentar muchos casos relacionados con lo que el ejemplo que nos dice María Alejandra, ¿sí? En donde a nivel de interno las personas asumen que hace parte como de la cultura del contexto, entonces me tomo el atrevimiento de hacer el comentario fuera de lugar o ese tipo de casos. Entonces, eso es algo que he visto muy común, sobre todo lastimosamente en contextos. No, obviamente no clasifico todos, pero en contextos en donde está mucha presencia de hombres principalmente. Entonces, y que la presencia pronto de los roles de las mujeres en este tipo de compañías son cargos más administrativos, más directivos. Entonces es un contexto muy complejo en ese sentido, porque se hace o se genera esa cultura de que es algo común y pues lastimosamente, y en mi proceso con ellos es decirles, no es algo que deba naturalizar que te hagan un comentario ofensivo en relación a tu aspecto físico o un comentario ofensivo en relación a tu orientación sexual, postura política, religiosa, cultural, tu país de origen. Es algo que lastimosamente para ellos han asumido en ese contexto, entonces cambiar ese chip es complejo. Cambiar ese chip es de largo alcance y de largo aliento. Y pues es algo que he notado
y sobre todo que se asume como algo que es una broma y realmente si uno lo mira basado en las conductas y en el bienestar de las personas, no lo es. Entonces, es un poco como para compartirles mi experiencia pues en otros contextos. ¿Cuál otro ustedes creen que hace parte de? Yo pienso que la discriminación, lo que mencionabas, ya sea por raza, por edad o por género, o una influencia política o de religión. Ajá, exacto. Entonces, lastimosamente, a veces vemos esto como algo lejano, pero es algo que ocurre. Uno puede encontrar eh, organizaciones en donde la directriz es solo contratadas personas o mujeres que su apariencia física sea llamativa. Sí. Y este tipo de prácticas lo que va a terminar generando en el largo plazo es alguna situación. Entonces, hay que ser, digamos que muy rigurosos, sobre todo en ese análisis que hacemos cuando tengamos casos y demás, pues, sobre todo para mirar contextos relacionados con la discriminación o con conductas que aparentemente deberían ser. Entonces también están los casos en donde es que esta persona grita, insulta y demás, pero ya luego se le pasa. Entonces todos en la oficina asumen que es parte de lo que es normal. Entonces, pues, en efecto, pues no lo es. Y nosotros debemos, como comité, ser muy agudos, sobre todo en esos casos, en esas revisiones de casos. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Por qué creen que muchas situaciones de acoso no se reportan? ¿Qué, qué piensan en este caso? ¿Por qué creen que Por las miedo. situaciones? ¿Por temor? ¿Bien? ¿Por qué otra cosa? También porque son conductas que, como en la pregunta anterior, está como muy normalizado, entonces como que no se piensa que realmente puede ser acoso. Ok, muy bien. La normalización de las conductas, de las situaciones, genera que las personas no lo reporten. El temor, ¿qué otra cosa? De pronto tampoco Intimidación. saben. Bueno, entonces voy a dar la palabra. Va Lidiola, luego Lady y luego María. Entonces, Ujú. Lidiola, En algunos casos por intimidación, ¿sí? por intimidación. Bien. Lady. Sí, como el temor a las consecuencias, por ejemplo, de que pueda ser terminado tu contrato. Ujú. El temor a represalias. Bien. Y María Alejandra. De pronto no conocen, digamos, no tienen el contexto que, bueno, primero lo normalizan o lo otro es, no saben que es un tema de acoso laboral, no saben que hay un comité al que pueden acudir, no saben cómo es el proceso. Ajá. Entonces ahí hemos reunido tres situaciones que son las más comunes. Entonces me alegra mucho que por parte del comité las tengamos mapeadas e identificadas. La primera es cuando las personas naturales, no reporto pues porque para mí es normal que me insulten o que entorpezcan mi labor o que la persona, bueno, todas esas conductas y que yo digo, no, pues es que acá en esta oficina o en esta empresa es así. Entonces no reporto porque lo asumo como algo que hace parte del contexto. Lo otro es porque la persona puede sentir temor a las represalias, intimidación y demás. Y lo otro es porque las personas no conocen los procesos, los procedimientos, no sé qué es eso de un comité de convivencia, no estoy tan informado, yo hago parte más bien del área operativa, entonces como que no estoy muy al tanto de los temas administrativos y no sé que existe un comité. Entonces, estas son las tres principales razones por las cuales las personas no lo reportan. Y de allí al identificar eso nos damos cuenta que la manera de solucionar esas situaciones pues es relativamente alcanzable para la gestión de la empresa. Lo primero es en relación a la última que es no conozco, es hacer amplia difusión de que recuerden que existe un comité de convivencia laboral y que está integrado por estas y estas y estas compañeros y en Medellín somos estos y en Medellín, en Bogotá somos estos y estamos dispuestos a poder ayudarte en una situación.
hacer masividad, hacer difusión de nuestros procesos, de que las llevamos a cabo unos seguimientos, de que para las demás personas de la compañía, todos pues sepan que existe y que operamos y que estamos allí prestos para ayudar a la empresa, para poder ayudar a los equipos de trabajo, a las situaciones de convivencia. Entonces, hacer máxima difusión, esa será una de las principales formas de empezar a mitigar. Lo otro es que en esas difusiones también siempre aclaramos con las personas que nuestra gestión de casos y seguimientos es absolutamente confidencial y en nuestros acuerdos de confidencialidad nos comprometemos a llevar a cabo esos seguimientos de la manera más profesional y ética y rigurosa en relación a poder gestionar los conflictos. Y en ese sentido, ya las personas un poco van perdiendo progresivamente su temor o desconfianza de reportar, porque entonces se va a enterar mi jefe inmediato, se va a enterar mis compañeros. Entonces, un poco desmontar esos mitos es parte como tal de cómo mitigamos esas situaciones que hacen que de pronto hayan situaciones y que nos enteremos cuando ya la situación es muy grave, cuando ya la situación es compleja. Y por último, ¿cómo puede el comité contribuir a una cultura preventiva? Entonces aquí sí me gustaría que todos mencionen algo, que tengan en mente, como cómo desde el comité yo puedo contribuir a una cultura más preventiva. Eso hace que aparte de cómo hacemos ese cambio de chip de nuestro rol en el comité, que de pronto no solamente estamos en espera de que llegue un caso y demás, sino que nos atrevemos de pronto a proponer, a poder sugerir. Entonces, ¿qué se les ocurre en este caso para mm, promover, a contribuir al poli, a contribuir a la compañía, a formar y generar una cultura mucho más preventiva? Entonces, ¿qué opinan? Por ejemplo, temas de comunicación, pues que las personas sepan que existe el comité, cuáles conductas posiblemente pues se pueden, eh, digamos que determinar como posible acoso y sobre todo el tema de confianza, ¿no? Que confíen en nosotros y que no se va a contar su situación a los demás. Entonces, una es fortalecer la comunicación y la confianza. Súper. ¿Qué opinan los demás? Sí, yo también creo que enfocarnos en las conductas que tenemos normalizadas y enfocarlas para tanto para los líderes como para las otras personas, así no tengan personal a cargo, porque también se puede presentar casos de posible acoso, digamos, de manera horizontal con los compañeros. Muy bien, excelente. Uno de ellos es avanzar en que podamos mapear cuáles son las conductas que tal vez lastimosamente se están normalizando. Y a veces pasa que no se normalizan a nivel general, sino que es por áreas, por sedes, por dependencias, por facultades, qué sé yo. Entonces se empieza a normalizar alguna situación y ya luego pues debemos actuar como comité y decir, hey, esta situación que está ocurriendo no debe ser de esa manera. Entonces, bien, excelente empezar de pronto a encontrar o a mapear qué conductas de pronto podrían llegar a normalizar y que van en contra de una sana convivencia o del clima laboral. Listo. ¿Cuál otra? De pronto yo creo que analizar como los ambientes laborales, porque de pronto hay áreas que trabajan bajo mucho estrés para prevenir o poder detectar a tiempo como el riesgo o las quejas. Ok, como tú hablas de identificar áreas en donde el riesgo por algún factor psicosocial pueda ser mucho más amplio. Bueno, ahí a manera de cuña es algo en lo que trabajamos conjuntamente con el área de seguridad y salud en el trabajo, en nuestro mapeo de identificación de riesgos psicosociales, en donde de pronto se podamos ya priorizar algunas áreas. Eso lo hacemos a través de la matriz de peligros. Entonces hemos estado haciendo este año un fortalecimiento amplio de todo el tema de los protocolos en relación a la gestión del riesgo psicosocial. Es algo de lo que hemos hecho mucho foco en este año, fortalecimiento de nuestros protocolos internos en estos casos.
Y por otro lado, el de identificar cuáles son las áreas a las cuales vamos a priorizar en términos de eso que acabas de mencionar, que es muy valioso. De pronto, gestiona el estudiante, atiende situaciones difíciles, todo el tiempo está atendiendo clientes, o el área docente, y hay unas acciones que van generales, abiertas para toda la institución, que son virtuales, que son presenciales, que van direccionados a todo el público en general, pero hay otras en las cuales sí ya vamos a ser más específicos, porque sabemos que atacando allí, en el buen sentido de la palabra, priorizando allí, vamos a dar un mejor resultado en que las personas tengan mejores herramientas para la gestión de situaciones del estrés, cómo gestiono el agotamiento, cómo gestiono a nivel personal el equilibrio vida-trabajo, eh, fortalecer las estrategias de comunicación intrafamiliar. Sabemos que haciendo este tipo de acciones concretas desde la prevención, vamos a contribuir a que, por otro lado, no tengamos o disminuyamos o fortalezcamos nuestros procesos para que no tampoco tengamos tantos casos de pronto reportes de acoso laboral, que entonces todas estas son acciones que hemos venido implementando y que me parece importante contarles para que ustedes pues también sepan cómo lo hacemos un poco desde acá, ¿vale? Muy bien, gracias Luisa. ¿Y qué otra acción de pronto? em, ya hablamos de tres: fortalecer la comunicación, fortalecer la confianza, que las personas se acerquen a nosotros para que tengamos reportes oportunos, poder gestionar a tiempo, cuando de pronto es una situación que requiere simplemente una pequeña reunión entre dos partes que puedan, de pronto en algunos casos te piden disculpas, te pido perdón por la situación y demás, y podamos hacer un cierre muy práctico, muy sencillo del asunto. También está el qué conductas, mapear qué conductas de pronto se están normalizando por áreas, por lugares, y analizar ambientes laborales específicos. Entonces ahí vamos. ¿Alguien de pronto siente que hay algo más que como comités de convivencia en las acciones de cómo contribuir a una cultura preventiva podamos hacer? Pues mira que el año pasado el comité llevó a cabo un taller con Sura de Betty la Fea. No, pues no quedamos con toda la población, solamente como con 250 personas, porque siempre pues hay unos limitantes, ¿no? Limitantes de tiempo, agendas, de los equipos y demás. Pero creería que también hay que ser un poco más visibles. Nosotros publicamos cada mes en el boletín una noticia del comité, hablando sobre si eres testigo, qué puedes hacer, eh, la confidencialidad que decía María Alejandra, importantísimo para nosotros que, que los colaboradores sientan que lo que llegue a nosotros en información no lo vamos a divulgar con nadie. Además, pues tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado. Por otro lado, también pues pensando más en acciones como de pronto conferencias y demás, pero como te digo, siempre nosotros tenemos un limitante, no tenemos presupuesto, nos toca mirar con otras áreas para que nos apoyen en esas acciones. Pero sí, hemos tratado de ser un poco más visibles y creería Ok. que ese es un punto crucial para que lleguen los casos. Lo otro en el análisis de las encuestas de medición laboral o de batería de riesgo psicosocial, lo que yo he visto en mi experiencia con estos instrumentos es que muchas veces por el miedo de las personas pueden estar registrando respuestas que no van a un contexto real, ¿sí? Yo he encontrado muchas veces que haciendo el análisis de estas encuestas, mm, que algunos sí tienen sus novedades y las pueden estar mostrando ahí en esos resultados, pero otros, todo está muy bien, todo está muy bien. Y cuando uno va y hace esas socializaciones, no está muy bien, ¿sí? O, bueno, aquí en este caso en el Poli, pues son muy poquitos los equipos que de pronto están en 100, digamos,
en una medición de 100, y cuando uno va a hablar con ellos, pues no es así, ¿sí? Entonces, siempre también, aunque el instrumento puede ser algo valioso para nosotros en el análisis y identificar esas áreas, también hay que tener en cuenta que hay hostigamiento, que hay miedo, que hay intimidación, que para las personas es muy difícil hablarlo. Entonces ya es también una decisión de la persona en dar esa información y también que ellos piensen que nosotros, o sea, las personas a veces piensan que el comité es más como, y discúlpenme la expresión que voy a decir, no, yo voy a colocar el caso para que lo echen, ¿sí? Y nosotros no tenemos infidencia en nada de eso. Cuando llegamos a hablar con las personas, no, es que vamos a hacer una conciliación, vamos a darles ese espacio para que ustedes hablen, para que ustedes concilien. Entonces quedan así como, solamente es conciliación, no va a haber justicia. ¿Sí? Entonces es algo que de pronto también nosotros desde el comité tenemos que cerciorarnos de que no estamos en ese lugar de juez ni nada de eso, sino que estamos más, es como gestores de paz, yo le diría, como gestores de paz. Entonces, sí creería que esa es la manera de activar esa cultura preventiva. Excelente, no, muy valioso ese aporte porque muchas veces y lastimosamente sí ocurre. eh, los, los encuestas del clima laboral, pues aparentemente están muy bien, incluso a veces por psicosocial, aparentemente los indicadores están muy bien, pero siempre va a haber de pronto un subregistro de situaciones que las personas tal vez, como todas estas encuestas se hacen a partir de la percepción personal y de la honestidad de la persona. Muy parecido como cuando alguien va a su examen médico laboral porque quiere entrar a un trabajo y de pronto no le dice al médico que tiene un dolor de muñeca desde hace 2 años y que entonces claramente pues el médico parte de la honestidad de la persona y muchas veces en las encuestas ocurre eso. De allí que el comité pues tenga ese rol tan importante porque es el comité el quien va a dar cuenta de, ven, esa área aparentemente pues todo estaba muy bien, pero hemos tenido varios casos que vienen y ustedes se van a dar cuenta cuando pues ocurran que pues espero que no, pero pues si ocurre, como comité también hacemos ese tipo de análisis. Ven, hemos tenido de una misma área, voy a poner un área random, el área contable, sí, en una empresa, ¿no? El área financiera. Y los casos que hemos tenido han venido de los 10 casos que tenemos, 8 son de esa área. ¿Sí? Entonces ahí es en donde vemos hay que intervenir esa área específica desde fuera. ¿Cómo lo hacemos? A partir de fortalecimiento de las habilidades de los equipos, de alguna formación específica sobre el buen trato, sobre todas este tipo de cosas que desde seguridad y salud en el trabajo y desde el acompañamiento con ARL, pues también podemos contribuir. ¿Sí? Entonces eso hace parte mucho de esa prevención. Eso en vigilancia epidemiológica lo llamamos intervención secundaria, cuando ya focalizamos. Entonces esto pues como parte del mensaje. En prevención secundaria también revisamos, hoy hay un área que los indicadores de rotación de esa área es álgida. Sí, entonces empezamos a mirar cuáles pueden ser las posibles causas para poder atacar o acompañar desde fuera. Entonces, eso es un poco en cuanto a fortalecimiento de la cultura preventiva, que en esa parte como comité de convivencia, pues ustedes son protagonistas también. ¿Cómo fortalecemos la cultura preventiva del acoso? Todo ese tipo de cosas es a partir de todas estas estrategias que ustedes ya han podido identificar. Todo el tema de fortalecimiento de la comunicación, fortalecer la confianza, que las personas sientan esa cercanía, que sientan esa afinidad de poder, bueno, yo tengo una situación y a veces sí buscan al comité de convivencia como un policía y de allí que nosotros seamos muy honestos desde el inicio de nuestra comunicación y es que las personas sepan que nosotros estamos en un rol netamente conciliatorio, poder buscar soluciones conversadas, soluciones específicas a situaciones que puedan ser tratadas a partir del diálogo. Eh,
Y pues también todo el tema de identificar o mapear conductas que puedan estar normalizadas, analizar ambientes laborales específicos, todo eso hace parte de contribuir al fortalecimiento de una cultura preventiva. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta allí de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud, ¿cómo vamos hasta ahí? Por mi parte, todo bien. Listo. Creo Bien, que entonces, hasta ahí, la idea es siempre dividir estos espacios de formación de comité en dos escenarios. Me gusta mucho hacerlo de esa manera porque nos permite entrar mucho más en contexto en materia. Entonces, vamos a pasar a la otra parte. Esta es un poco más técnica, relacionada justamente con la normatividad. En el espacio de hoy, pues está direccionada, por eso las preguntas, por eso los casos, porque están direccionadas a que nosotros tengamos esa cercanía con la prevención del acoso laboral y el acoso sexual. Y parte de eso es cómo generamos cultura de la prevención, no solamente como un rol o un equipo pasivo que gestiona casos, sino cómo contribuimos a que no se nos generen tantas situaciones. Entonces, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, acá pues vamos a encontrarnos con, primero, pues la prevención del acoso, cómo construimos trabajos inclusivos, contextos de trabajo inclusivos, seguros y respetuosos, a partir de la sensibilización, de la prevención y pues nosotros como comité de convivencia debemos lograrlo. Pues el propósito del espacio que estamos hoy, justamente reunidos, es identificar o reconocer cuáles conductas laborales o están cercanas al acoso laboral, al acoso sexual en el entorno del trabajo. Entonces, por eso los casos, arrancamos con los casos. ¿Qué herramientas o canales están disponibles ante una situación o ante las situaciones para evitar que actuar antes de que la situación escale a una queja en el ministerio, pero que sea algo que nosotros podamos gestionar, que desde una autogestión de la compañía, pues nosotros podamos contribuir? Saber cómo intervenir, reportar y acompañar desde un enfoque de respeto y de confidencialidad. Entonces hoy estuvimos hablando y vamos a hablar acerca de esto. Marco normativo vigente. Entonces, de pronto para los que ya vienen del comité en Bogotá, estas dos leyes y esta resolución ya sea algo más habitual. Para los nuevos en Medellín, el marco normativo vigente nos habla y es clave que nosotros las tengamos siempre muy de presentes. Ley 1010 del 2006, porque esta ley define todas las situaciones que para la ley colombiana hacen parte del componente del acoso laboral, sus modalidades, y pues también nos dice cómo son sus procedimientos de denuncia y cuáles son las sanciones que pueden tener, tanto a nivel de cómo compañía en nuestros reglamentos internos de trabajo, políticas o procedimientos gestionamos. Y lo otro, está la ley 2365 del año 2024. Esta ley, como esta era la que citaba previamente la compañera, refuerza la protección contra el acoso sexual en los entornos de trabajo y amplía las garantías de las víctimas. Entonces, no hace falta una reiteración, sobre todo en el acoso sexual, para que podamos clasificarla y categorizarla. ¿Listo? Y por otro lado está la resolución 3461 del año 2025. Entonces voy a hacer acá un paréntesis chiquito para mostrar directamente de la fuente de la resolución algo pues que esto es importante pues acá que también lo tengamos en cuenta. Ahí ya están viendo mi pantalla o todavía Sí, no. Bien, perfecto. Este es la resolución 3461. Esta resolución modificó el anterior proceso en relación a todo lo que tiene que ver con el acoso sexual. Entonces, ¿qué ocurre? El parágrafo 1 de esta resolución dice lo siguiente. En los casos de acoso sexual y en lo pertinente a la Ley 2365 del año 2024, por la cual se adoptan medidas de prevención, protección, atención de casos de
de atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia y se dieran otras disposiciones, el comité de convivencia no es el competente, ya que estas conductas no son conciliables. Para estos casos, la alta dirección de la empresa o el jefe de talento humano debe establecer el procedimiento para recibir las quejas del presunto acoso sexual o violencia por razón de género y las medidas de atención, prevención y protección. Entonces, si nosotros tuviéramos como comité un caso que tenga algún alcance, tinte o algo que puedan ustedes clasificar como una conducta de acoso sexual, eh, estaría bien citar este apartado de la resolución, porque ustedes ahí mencionan, basando nuestra decisión en la resolución tal, parágrafo tal, nosotros no estamos en competencias para poder conciliar estas situaciones, por lo tanto, es dirigirse al área de talento humano, quien le brindará los procedimientos internos para la atención, prevención y protección. Lidiola. William, yo tengo una pregunta allí y es que se puede presentar esto. Nosotros recibimos los casos muchas veces con una descripción muy breve de la situación que está pasando la persona, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Le pedimos a esa persona que por favor nos diligencie un formato que ustedes tienen en Sura, nosotros los estamos utilizando acá para estas situaciones, que nos describa con un poco más de detalle qué es lo que está sucediendo. Si dentro de esos detalles, en ese segundo momento de descripción, la persona de pronto obviamente, para muchas personas escribir es muy complicado, ¿sí? La redacción a veces es muy complicada y la interpretación, pues, no se da tan fácilmente. Llegamos a hacerle una reunión, ¿sí? Hacer una reunión con esa persona para que nos explique con más detalle. ¿Eso se puede hacer? O sea, para que nos explique y ya luego entonces ahí se puede orientar o desde el primer momento que nosotros veamos en su descripción que hay em, alguna bandera roja allí en acoso sexual, se pase directamente pues a las áreas encargadas. ¿Cuál es mi sugerencia en esos Sí. casos? Porque ocurre mucho. Nosotros, y esto pues es algo que hace parte de la ley colombiana, no podemos tener un rol revictimizante. Y los roles revictimizantes se dan cuando abordamos modo, tiempo y lugar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Porque ahí hay mucho de razón, como en el correo no es muy claro y no sabemos si eso sí lo gestionamos nosotros porque no tiene ningún alcance en temas de connotación de violencia o acoso sexual. Podemos ampliarlo para que la persona lo manifieste libremente. Sí, mira, como a partir de este escrito que nos remitiste, te vamos a pedir que por favor nos amplíes en una versión un poco más contada, más libre, sin en esa versión interrumpir para preguntar modos, tiempos ni lugares. Solo nos vamos a quedar con esa versión general, que es básicamente que le pedimos a la persona pues que va a ampliar lo que escribió porque allí quiere de pronto, en ese contar, puede mencionar algunas cosas. Y ya después como comité, ya a partir de solamente ese espacio, ya decimos, sí, no es un caso nuestro, no hay nada que tenga que ver con. O por el contrario, si bandera roja y pues es un caso que no debemos gestionar nosotros, para no revictimizar, porque no somos competentes y porque eso que está contando no lo podemos conciliar. No es una conducta conciliable basada en la ley 2365. Entonces, esa es mi sugerencia. Sí se puede hacer, pero procuren, si hay un espacio que ocurra eso, no abordar ni modos, ni tiempos, ni lugares. Solamente que la persona cuente. Entonces, ustedes miren, nosotros tenemos un rol conciliatorio como comité de convivencia. Nuestros ejercicios están direccionados a buscar espacios de conciliación para mejorar el clima laboral. En la carta que tú nos remites o en el correo que tú nos remites, tenemos que de pronto solicitarte que nos amplíes un poco más contado la situación y ya la persona cuenta su versión. Ya si ustedes en ese escuchar su versión, sin interrumpir o precisar eso que acabo de mencionar,
ustedes ya pueden ver muchas más luces. Entonces ahí, bueno, esto es talento humano, dirección de talento humano por la connotación. O por el contrario, no se ve algo que nosotros podamos ver. O también es válido que en el desarrollo ustedes puedan empezar con un caso que inició como algo de un acoso laboral, como persecución, hostigamiento, que no tiene una connotación sexual, y de pronto en el desarrollo ustedes se dan cuenta o reportan otra cosa que va diferente. Entonces ahí hay bandera roja, ¿no? Entonces esas son situaciones que por eso digo, cada situación depende mucho de. Siempre sí es importante que si ya vemos un caso que pueda tener una connotación de acoso o violencia de connotación sexual, eh, para no vernos involucrados de pronto en el caso de una manera incorrecta, pues sí, procuremos pues tener como esas mínimas de, vamos a escuchar simplemente una versión libre, ¿sí? Que la persona pueda ampliar eso que escribió y no abordar, si solamente que la persona lo cuente y ya después ustedes como comité deliberan, bueno, este caso lo gestionamos nosotros y así. Lidiola. Sí, no, para tenerlo claro, porque siempre es angustioso estar frente a un caso de estos. Entonces, en primera medida, si llega el caso con descripción donde hay un presunto acoso sexual, se remite de una vez al área. En un segundo caso, si recibimos esa situación, no vemos que en esa descripción haya eh, un presunto acoso sexual, pero si en el camino estamos identificando o la persona nos indica que sí hay un presunto acoso sexual, de una vez remitimos, así tenga un acoso laboral, Ujú. un presunto acoso Sí, laboral, ok, sí, porque lo ahí ya remitimos va. allá con sexual. Pesa más el sexual que el laboral, obviamente. Sí, se puede Claro, decir. porque ya la gestión va a ser diferente, porque él ya involucra pues el área del talento humano, Ok. involucra el área legal, tiene que acudir al reglamento interno del trabajo. Entonces, lo que sí es que como comité nosotros salvaguardemos que hicimos nuestra parte, que hicimos nuestra gestión. Quedó en el acta que la persona reportó primeramente un caso de persecución, se estaba gestionando para conciliar. En una de las sesiones de escucha, la persona refirió estas y estas y estas conductas, teniendo en cuenta la ley colombiana, ya se le sugiere a la persona que estas conductas, al no ser conciliables, debe acercarse directamente con el área de gestión humana o quien haga sus veces para que puedan orientarlo en relación a qué procede con este caso. ¿Sí? Entonces ya esa sería como tal la recomendación. ¿Listo? Ahora, continuando pues con el tema, y quería hacer ese paréntesis porque es algo muy vigente. De hecho, ahí aprovecho para decirles, actualmente el Poli trabaja en la actualización de su política de prevención. Entonces, se está revisando para que se pueda dividir, es un trabajo del área de gestión humana, del área legal, dividir la política, pero ya eso es un proceso que se define a nivel interno. Si se dejan dos políticas, una para prevención de acoso laboral, una para prevención de acoso sexual, que es pues básicamente el compromiso de la gerencia por la prevención en relación a estos dos contextos. Y pues, ¿por qué se actualiza? Porque han salido más normativas. La normativa del año pasado, justamente la que estábamos citando, la 3461, modifica lo que estamos viendo, porque antes pasaba que no había claridad en ello, entonces terminaba el comité de convivencia conciliando estos tipos de casos. Y me parece muy acertado por parte de la ley colombiana que manifieste que no es conciliable un tipo de caso de acoso. Debe ser directamente reportada ante la fiscalía o la entidad competente. ¿Sí? Entonces, porque como comité, pues, ¿qué alcance podemos tener para ese tipo de casos? ¿Sí? Entonces, no hay conciliación, no es posible una conciliación de ese tipo de situaciones. Entonces, clave, pues que tengamos presente para la ley 1010 del 2006, el acoso laboral es toda conducta que sea persistente, que sea demostrable, que tenga como efecto causar daño al trabajador, desmotivación o que pueda inducir su renuncia. La ley, como ustedes se dan cuenta, está cumpliendo 20 años. Entonces, ese es un dato no es menor porque pues
ha habido más resoluciones, entonces ya sabemos que no solamente es algo que sea persistente, basta a veces con una situación específica para que sepamos que es una situación que es propia de atención del comité de convivencia. ¿Qué tal una situación en la que un trabajador es golpeado, insultado y demás? No, pero solo pasó una vez. Entonces no es acoso, no. Hay situaciones que van a tener un análisis mucho más riguroso. Y por otro lado, pues también es importante saber, no todo conflicto es acoso, ¿sí? No toda situación de, no, es que me cambiaron el horario y pues yo trabajaba en otro horario, pero pues es un conflicto, no es propiamente un acoso. O es que me están pidiendo que cumpla con lo que yo tengo que cumplir para lo que fui contratado y me lo hacen de manera respetuosa, con tiempos basados en la ley. Pues no es acoso, es un conflicto. Entonces tenemos que siempre mirar ese tipo de situaciones también. 5 tipos de acoso laboral. Entonces está todo lo que tenga que ver con maltrato, persecución, discriminación, inequidad, entorpecimiento. Dentro del maltrato, cualquier tipo de acción dirigida a maltratos verbales, gritos, humillaciones públicas. Por otro lado está persecución, vigilancia excesiva, críticas injustificadas, aislamiento deliberado, discriminación. Entonces ya las discriminaciones se relacionan orientación sexual, política, raza, religión, procedencia cultural, inequidad, entonces asignación de cargas de cargas excesivas, injustas, negación de oportunidades sin causa objetiva, eso en relación a inequidad y entorpecimiento, acciones direccionadas a obstaculizar. Entonces, sabotear tareas o retrasar procesos, todo eso hace parte de conductas que no son aceptables. Entonces acá ya hablamos del acoso sexual laboral. Entonces el acoso sexual laboral comprende toda conducta de naturaleza no consentida que genere intimidación, hostilidad y humillación en el entorno de trabajo. Entonces están desde los comentarios hasta el contacto físico inapropiado, opresiones o chantajes. Observación directa del cuerpo, observaciones directas del cuerpo, apariencia, vida privada con connotación sexual, todo contacto físico inapropiado, aunque se disfracen de bromas, todo ese tipo de situaciones hacen parte de las conductas no aceptables bajo ninguna circunstancia. Presiones o chantajes, que es condicionar beneficios, ascensos o este tipo de cosas a cambio de mal llamados favores sexuales. Entonces, todo lo que tenga que ver con presiones o chantajes, contactos físicos inapropiados o comentarios o insinuaciones que tengan una connotación sexual. ¿Cuáles son las señales de alerta y las consecuencias? Entonces, en las señales de alerta van desde las cosas que le ocurren al individuo o de las que ocurren en los equipos de trabajo o en la productividad o en la organización en general. Entonces, de las personas, ¿qué puede generar el acoso laboral o el acoso sexual? Aumento del nivel de estrés, ansiedad, baja autoestima, ausentismo, renuncias. En cuanto a la productividad en la persona, entonces bajo rendimiento, errores, rotación de personal. A los equipos, pues vamos a encontrar equipos de trabajo muy contaminados, climas negativos, desconfianza, conflictos, quejas frecuentes en comité de convivencia, renuncias. Y en la organización, pérdidas del talento, sanciones, riesgo psicosocial, riesgos reputacionales, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo reconocerlo a tiempo? Entonces acá el rol es, el acoso rara vez aparece pues como tal de forma abrupta, tiene siempre unas señales, entonces empieza con situaciones que se pueden ver desde fuera, ausentismos, rotaciones, riesgo psicosocial alto, entonces muchas personas enfermas por alguna situación de origen psicosocial laboral, impacto emocional, entonces desmotivación, cambios de comportamiento notorios, irritabilidad, ansiedad, miedo, todo lo que está hace parte como de esas señales que en los equipos de trabajo se empiezan a presentar, tanto a nivel individual, personal o a nivel de la compañía. Nuestro rol como comité de convivencia, escucha activa, recibir a las personas afectadas con empatía, sin juzgar, garantizando un espacio seguro,
todo el tema que hemos venido conversando acerca de la confidencialidad, proteger la intimidad, garantizar la estricta reserva, todas nuestras acciones en prevención, en promoción, en sensibilizar sobre los riesgos, lo que ustedes comentaban hace un instante, cómo adelantamos un taller, cómo analizamos los ambientes de trabajo, cómo identificamos qué conductas de pronto se estén normalizando, pero que van en contra del buen ambiente laboral y pues fortalecer la comunicación. Todas las acciones de prevención están allí clasificadas. La gestión de casos, acompañar la denuncia, mediar cuando sea posible y escalar una situación que ya no haga parte de nuestro alcance según pues, los protocolos internos, como hablábamos hace un instante del tema, por ejemplo, del acoso sexual. Estrategias de prevención, fortalecer todo el tiempo la cultura del respeto, fortalecer los canales de denuncia, una sensibilización continua y claramente hay espacios que deben ser direccionados a el liderazgo positivo, con los gerentes, directores y demás, cómo fortalecer en ellos las habilidades de un liderazgo positivo. Ese liderazgo que se esparce a través de un liderazgo propositivo, de un liderazgo respetuoso que es el que va a generar al final cultura del respeto. Entonces, esto tiene que irradiar en varios frentes finalmente que impacten a una persona desde que exista un canal de denuncia formalizado, que sea ampliamente difundido, que haya un fortalecimiento del liderazgo en la compañía, una cultura del respeto y una sensibilización frecuente. Entonces, toda esta prevención requiere pues de acciones coordinadas, de un liderazgo, de que el comité opere, funcione, sesione, se reúna, proponga y una presencia activa de el comité en casos en donde hayan faltas de respeto o alguna situación de acoso clasificada previamente. Y por otra parte, ya pues para manera de cierre, ¿qué compromiso concreto podemos asumir desde nuestro rol para contribuir a un entorno más seguro? Y otra pues cosa, prevenir el acoso no es solamente una responsabilidad del comité, es una responsabilidad compartida de todos los que hacemos parte de la compañía y de todas las áreas, de talento humano, de la gerencia, de los directivos, de los decanos. Prevenir el acoso es responsabilidad de cada uno. Y en ese sentido, es importante siempre generar un compromiso personal. ¿Cómo aporto yo desde mi rol a fortalecer esos ambientes de trabajo sanos y saludables en la organización? Entonces, no sé, allí de pronto uno o algunos de ustedes que digan, ¿qué compromiso piensan que sería importante hacer amplio para todas las personas? Entonces, vamos a dejarlo como un compromiso para nuestro próximo encuentro, valga la redundancia, de cómo generar compromiso en las personas para que el ambiente de trabajo sea el más saludable, sea el más ameno. ¿Qué aporto yo? Yo voy a dar un ejemplo. ¿Cómo aporto yo desde mi rol en una empresa para que el ambiente de trabajo sea un ambiente de trabajo agradable, que libre de situaciones de riesgo? Entonces, desde las palabras mágicas, como de pronto en algunos colegios lo mencionan o instituciones, el buenos días, buenas tardes, el por favor, el gracias, todas estas cosas mínimas del respeto, em, de los acuerdos que nosotros hacemos como en la convivencia, que en ocasiones se pierden y a veces eso contribuye a que el ambiente se ponga mucho más tenso. Entonces, desde esos mínimos es lo que yo puedo aportar. ¿Sí? Del saludar, del despedirse, del pedir el favor, de todas esas cosas, hacen parte como de un ambiente de trabajo que yo, desde mi rol, puedo aportar. Entonces es un poco para que quería dejarles como esa es una recomendación, así fortalecemos la cultura a partir de esas acciones pequeñas pero específicas que contribuyen a formar cultura. Entonces, por mi parte, nada, pues agradecerles por su asistencia, por su compromiso con el comité. Sandrita ya les compartió el registro de asistencia de su participación al espacio. Entonces, porfa, registren
tanto el de la compañía, el del Poli, como el de la ARL, que también los estoy ahí compartiendo en el chat. Y nada, agradecerles, desearles un feliz resto de martes, un feliz resto de semana. Cualquier duda, pues saben que siempre estaremos muy atentos a poder orientarles. Y nada, nuevamente una feliz tarde, un feliz día y que estén muy bien. Muchas gracias, William. A todos que estén muy bien. Gracias. Feliz día. Muchas gracias, hasta Feliz luego. día para todos. Chao. Chao, gracias. Chao.